Hola, hola, hola. Hola, probando, probando. Sí, hola. 1, 2. Bueno, muy buenas noches a todos. En el marco del programa Erasmus Plus, del cual la Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, y la Universidad Politécnica de Bucarest de Rumania forma parte, nos honran con su visita a los profesores Vladimir Tanasiev y Gabriela Sava. El profesor Vladimir es doctor de la Facultad de Ingeniería Eléctrica con especialización en simulación de rendimiento de edificios, automatización de edificios, energías renovables, eficiencia energética, edificios inteligentes. La profesora Gabriela es doctora también de la Facultad de Ingeniería con especialización en parte eléctrica de centrales eléctricas, energía eólica, gestión de fuentes renovables, mantenimiento de subestaciones eléctricas. Esta noche nos brindará una conferencia sobre responsabilidad social y emprendedurismo universitario, para luego contar con un espacio de preguntas y respuestas. Bienvenidos. Doesn't work. Oh, perfect. So, first of all, thank you very much for your warm welcome. Primero que nada, muchas gracias por su calurosa bienvenida. It is an honor to be here and to speak with you, and I thank you for your time. Es un honor estar aquí y estar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. As I was presented, my name is Vladimir Tanasiev. I teach at the University Polytechnica of Bucharest. Como ya me presentaron, mi nombre es Vladimir Tanasiev y enseño en la Universidad Politécnica de Bucarest, Faculty of Power Engineering. en una facultad de Ingeniería Electrónica. So, to tell you a few words about my university, it is located in the capital of Romania. Para hablarles un poco de mi universidad, está ubicada en la capital de Rumania, In the city of Bucharest, that has a roughly population of 2.2 million people. en la ciudad de Bucarest, que tiene aproximadamente 2 millones de personas. So it is a big city with big opportunities where young people are coming to study. We have cultural life, social life, pretty much the same like in your city. Es una ciudad bastante grande, con muchas oportunidades, donde hay gente jóvenes como ustedes, y también tenemos varias oportunidades culturales y sociales, casi como aquí. So as a part of the Erasmus Plus project, we are engaged into a teacher mobility between our countries, Paraguay and Romania. And I will make a presentation about a transversal issue called social responsibility, community engagement, and responsible research and innovation. Como parte de nuestro compromiso, vamos a estar presentando lo que sería la responsabilidad social, el compromiso en la comunidad, la innovación y la investigación responsable. So, let's discuss a little bit about responsible research and innovation. Vamos a discutir un poco acerca de lo que sería la innovación en cuanto a la investigación responsable. Of course, it is already established that research and innovation is the main gear towards economic prosperity and well-being of the society. Por supuesto, es sabido que la construcción de lo que sería la investigación y la innovación ha hecho próspera la economía y el bienestar. But the increasing role of the research and innovation brought also an increasing social demand for accountability. En este caso, también los financiadores buscan legítimamente nuevas formas de medir lo que sería la ciencia. On the next phase, research funders are legitimately seeking for new ways to assess the research. Y la otra cara es el que los financiadores de la investigación también buscan el impacto de la ciencia que respaldan y que requieren. So on one side, they are looking for new ways to measure the qualitative and quantitative
aspects of the project, of the research. Por un lado, ellos miden lo que sería la cantidad y la calidad del proyecto, And on the other side, they are looking new ways how research infrastructure can demonstrate their contribution to the solving grand social challenges. y por el otro lado, ellos buscan capacidades para poder demostrar a la contribución de la solución de los grandes problemas sociales. So this problem, this issue between accountability and research innovation has brought to the concept of responsible research and innovation. Este problema entre lo que sería la investigación y la innovación en los pactos da nuevo paso a las RRI. So the main issue or the main problem of the RRP is how you can incorporate societal values and needs in the whole R&D cycle. El principal objetivo es poder incluir el inconveniente que tiene la sociedad dentro del proyecto. And this is how we actually arrived at the point where responsible research and innovation is actually a cross-cutting issue, a transversal issue that European Union is using in the whole framework programming of R&D. Y esto es lo que da paso al marco de la Unión Europea de lo que sería el problema controversial de las II. Okay, so let's take a look of the legal text, Horizon 2020, from the European Parliament and the Council. Lo que sería el texto legal del texto legal del Horizonte 2020 del Parlamento Europeo. And as you can see, that the aim is to deepening the relationship between the science and society and reinforcing public confidence in science. Y como ven, el objetivo de profundizar la relación y la sociedad y de reforzar la confianza pública. Engagement of citizens and civil society in research and innovation matters by promoting science education. En este caso, lo que quieren fomentar sería la participación informada de los ciudadanos y la sociedad civil. By making science knowledge more accessible, Las inquietudes y las expectativas de los ciudadanos y la sociedad para que faciliten la participación de las actividades. by developing responsible research and innovation agendas that meets citizens and civil society concerns. La participación de los ciudadanos debe ir acompañada de las actividades y la divulgación pública. And in a few moments, we will see what is just this small text can do on a broader scale. En más adelante vamos a ver cómo este texto tiene un poco más de sentido en lo que vamos a abordar. So, as I said before, we need a framework to establish the impact, how you can measure the impact. Como había dicho, necesitamos en el marco de la RRI algunos fragmentos que son claves. So these are the following key actions that are part of the RRI. Estos Framework. son algunos fragmentos de que son claves para de lo que forman las RRI. Okay, so now let's take a part of this RRI fragment and see how it translates to the university social responsibility. Ahora veamos cómo estas RRI toman forma y parte de la sociedad, de la universidad, de lo que sería la educación superior. So at the beginning, it is important to clear out the fact that social dimension is not a new topic, is not a new issue. Como preámbulo sería que la educación superior no es un tema nuevo de por sí. It was actually recognized even since the 1998 Inclusive se evidencia desde 1998 by the UNESCO the World Declaration of Higher Education for 21st Century. por la UNESCO sobre la educación superior para el siglo XXI. Of course, social responsibility doesn't have
a clear definition. Por supuesto que la responsabilidad social no tiene una definición muy clara. It can be considered a puzzle with many pieces that can be put together. Puede consistir de varios problemas puestos juntos. But one thing is for sure, that university social responsibility derived from the corporate social responsibility. Pero lo que es seguro es que la responsabilidad social deriva a la responsabilidad social corporativa. So let's break down the social responsibility to university social responsibility to find a sort of definition or a sort of meaning of this phrase. Veamos algunas de los significados que pueden tener las dimensiones sociales y la responsabilidad social de la universidad. So of course, universities are not homogeneous body. They have different balances of aims, constraints, possibilities. Por supuesto que las universidades no son homogéneas, tienen diferentes tipos de objetivos, metas, limitaciones y posibilidades. They have different visions. They have different missions, different development stages. Ellos tienen diferentes visiones, diferentes misiones, diferentes proyectos en cada paso. The second word, social. La segunda palabra, social, Social also is currently is culturally related and defined by the environment in which cultures are defining themselves. las sociedades son culturalmente definidos de lo que sería lo socialmente bueno. Of course, what can be socially good or acceptable in one culture, it doesn't mean it has to be the same in a different culture. Lo que significa que lo que es bueno para una cultura no tiene que ser bueno para la otra cultura. Now, about responsibility. So responsibility is a word that means different things, from legally binding accountability to just generic commitment to make good. Ahora, sobre la responsabilidad, es una palabra con diferentes significados que van desde la rendición de cuentas legalmente vinculado hasta el compromiso genérico de una buena causa. So that's why those three words, university, social responsibility, means different things in different, let's say, societies. And that's why it is hard to have a definition for that. Por eso es que se diferencia la sociedad de responsabilidad de la universidad de la sociedad misma. But what can we say? We can say that universities are actually responsible for the impact of their decision and activities in the society. Bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que las responsabilidades de la universidad son por el impacto de sus decisiones y actividades de sociedad y en el medio ambiente. So some, let's say, key points that we can take with us is that through the university social responsibility, we are actually avoiding negative impact or trying to avoid. Estos son algunos puntos claves que sería evitar el impacto negativo, por lo menos intentamos evitar el impacto negativo On the society and environment, en la sociedad y en el ambiente, producing positive impact producir un impacto positivo in a transparent and ethical way. de una forma transparente y de forma ética. But of course, the university social responsibility on a different scale, it can mean something else in Europe, it can mean something else in United States, it can mean something else in Latin America. Por supuesto que tenemos diferentes enfoques para lo que sería la USR, podría ser diferente para los Estados Unidos, para Europa y para la sociedad. For example, in European Union, university social responsibility is more or less related to the social dimension. Por ejemplo, en lo que sería de Europa, lo que sería más bien identificado con lo que sería la social dimensión. In United States, it has more to do with how you can solve some issues in the community.
Y en Estados Unidos ellos se centran mucho en lo que serían los problemas de la sociedad. And from what we have read, in the Latin America, there is a more pregnant, let's say, aspect towards social mission. Y en Latinoamérica están mucho más comprometidos con la misión social. And now let's see how the keywords in the framework of higher education have evolved during a period of 20 years. Y ahora veremos algunas palabras claves como la UNESCO en la educación superior se ha involucrado desde 1998. In this framework of university social responsibility, responsible research and innovation. En este marco, la educación superior sería la de capacitar y la de investigar. So we can see some interesting keywords: research, Vemos algunas palabras como investigación, equity of access, equidad de acceso, social needs, diversification for equity, diversificación por la equidad, mujeres, innovation and creativity. innovación en creatividad. So there is no word related to the social responsibility, as you can see. Como ven, no hay una palabra relacionada especialmente a lo que sería la RSO. Okay. Let me go to the 2005. Permítanme ir ahora hasta el 2005. And now we can see public responsibility through example, Y ahora podemos ver lo que sería la enseñanza pública, por ejemplo. we see community engagement, Vemos el compromiso de la comunidad. we see civic engagement, Vemos lo que sería el compromiso de los cívicos throughout teaching, research, and public service. a través de la enseñanza, de la investigación y del servicio público. We see support associations, Vemos las asociaciones de soporte. we see university community, we see university school partners, Vemos lo que serían los socios de la universidad, de las comunidades. we see awareness and policy. Vemos lo que sería la política, la conciencia. And we can now make the comparison between 1998 and 2005, and we can see clearly how the society plays an important role in the higher education. Y podemos hacer la comparación desde 1998 y hasta el 2005 y ver cómo la sociedad se compromete en lo que sería la RSO. And here is also a very important aspect that brings the social dimension in the higher education. Y acá también tenemos temas importantes de lo que sería a la educación superior. Okay. Underrepresented groups, Grupos subrepresentados, okay. Reduce geographic disparities. reducir las disparidades geográficas. So, aspects that also are related to the social dimension in higher education. Son los aspectos que están relacionados a la dimensión social de la educación superior. So that's why we say it's a cross-cutting issue that addresses not only research, but you can see also in different fields. En este caso no solamente se ve en la investigación, los inconvenientes también se ven en todos estos puntos. And of course, those issues are actually funded through different projects, having in mind what I said before. Y también los proyectos se ven en base a todos los inconvenientes y los problemas que había mencionado antes. So, universities' role in the society. Entonces, el rol de la universidad en la sociedad. I always thought about, let's say, about the fact that things are pretty much constant. Siempre hablo de que las cosas son casi iguales. I am between the, let's say, conservative boundary and also liberal, or let's say democratic boundary. Estoy dentro de lo que sería conservador y lo democrático. But it's clear that everything is evolves. There are new generation, young generation with different needs, with different problems.
with different societies that they develop. Pero obviamente eso va evolucionando porque son nuevas generaciones, nuevas personas, jóvenes con nuevas necesidades. And universities are actually the place where all young people meet to create new societies. Y la universidad, de hecho, es el lugar donde se reúnen los jóvenes y crean una nueva sociedad. And that's why universities are actually more understood as agents of change, Las universidades son cada vez más entendidas como agentes de cambio, of community and regional redevelopment or development. de redesarrollo comunitario y regional. So nothing stays forever. We are, in a way or another, condemned to change our life. Esto sería no para siempre, en alguna manera u otra esto podría cambiar nuestra vida. So some key points for the university. Estos son algunos puntos claves para la universidad. We also must identify our internal strengths and weaknesses within the university. De hecho, debemos identificar nuestras fortalezas y debilidades internas en la universidad. Determine the social requirements with stakeholders and with other institutions outside the university. Con la universidad y con los que trabajan dentro y todos los que serían lo que forman parte de la universidad. Build the capacities inside the university that can deal with those issues. En este caso sería el construir las capacidades de las RSU dentro de la universidad. And also actively work on reducing the barriers between university social responsibility within the university. Y trabajar activamente en reducir las barreras de la RSU dentro de la universidad. And that's because the community problems are not someone else's problems. The community problems are our problems. Y eso es porque el problema de la comunidad no es problema de los otros, es nuestro problema también. It is our responsibility to make our community better. Es nuestra responsabilidad hacer nuestra comunidad mejor. And there is no magic trick that, let's say, problems will disappear out of nowhere. It is our responsibility to solve them. No hay una forma mágica para resolver los problemas, ese es nuestro problema, tratar de solucionarlos. So let's see some new challenges for the university responsibility. Veamos algunos, en este caso, desafíos que hay para las RSU. We need further to increase the access to higher education for a bigger potential students. Necesitamos potenciar, hacer crecer lo que serían los estudiantes para la educación superior. Improving institutional governance, Tratar de mejorar la gobernabilidad de la institución. okay. Rising to students' expectations. Establecer bien las expectativas de los estudiantes. And this is very important, actually. I also always think about this point when I teach. Y esto es muy importante, de hecho, Maestros. siempre trato de pensar en eso cuando enseño. Because I get all the time this question, why do we study this? Why do we need this? Porque siempre me hago esta pregunta, ¿por qué necesitamos esto? ¿Por qué estudio esto? And that was actually the question that I was putting to myself when I was in the faculty. Y era de hecho la pregunta que yo me hacía cuando estaba en la facultad. And I always start my courses by explaining why do you study this, where will you need this, and so on and so on. Y la respuesta está en que tenés que hacer la pregunta de por qué necesitas esto, a dónde te lleva esto. You know, I try, but I don't know if they fully understand what I'm trying to transmit them, because the theoretical aspects of a problem are very difficult to see in the society. Intenté, pero no sé si de hecho ellos entendieron lo que yo estaba tratando de explicarles, porque es muy diferente los problemas de la universidad a la de la sociedad para ellos. But it's important for the students to think in the complex way, to understand complex processes, starting from the theoretical side of a problem. Pero es muy importante para los estudiantes entender el problema complejo estando dentro de la universidad.
So let's talk about a different, let's say, aspect that is complementary to the university social responsibility. Vamos a hablar de diferentes aspectos, pero que complementan a la RSU. This is actually one way how we address university social responsibility. Esta es de hecho una forma de llegar a la RSU. We had a project, an Erasmus Plus project, Tenemos un proyecto que se llama Erasmus. with few partners from the European Union countries. Sería el convenio entre algunos países de Europa. So our objective was to help students Nuestro proyecto fue nuestro objetivo tratar de ayudarle a los estudiantes, to connect theory with practice, de conectar la teoría con la práctica and applying those knowledge in the community through service learning. y aplicar esos conocimientos en la comunidad para los servicios de aprendizaje. The most important point of the project was to teach our students to reflect on their experience. Lo más importante del proyecto fue enseñarle a los estudiantes a lo que sería participar dentro del proyecto. Because if you do that, you get a deeper understanding of the course content and you can have an enhanced sense of civic engagement. Porque los estudiantes tienen diferentes formas de pensar en lo que sería dentro del contexto como en la universidad y como cívicos. Well, so here is a very nice definition Acá hay una muy buena definición that pretty much sums up what I mentioned before. que se acerca mucho a lo que había dicho antes. To participate in the community and identify the community needs, Participar en la comunidad e identificar los inconvenientes de la comunidad. and reflect on the service activity. Reflexionar sobre la actividad de servicio. So the main objective was to acquire the ability to develop and run and reflect upon a service, El principal proyecto, el principal objetivo fue el enfoque didáctico del aprendizaje. for professors to link theory with real community needs, Para los profesores sería de unir los inconvenientes reales con la comunidad, la teoría con la comunidad, and to develop a sense of responsibility and civic engagement in our students' day-to-day activity. y sensibilizar a los estudiantes de la responsabilidad que tenemos como cívicos. Because some of our students maybe tomorrow will become great leaders of our community, and if we transfer them this idea, this responsibility for our community, then maybe they will address differently to some issues that we will have along the road. Porque algún día nuestros estudiantes van a ser grandes líderes y ellos tienen que saber alinear los problemas de la sociedad. And here are actually 3 projects that I developed with my students. Y acá hay de hecho 3 proyectos que yo le estoy enseñando a mis estudiantes. So, of course, now in the pandemic of COVID, we try to work on indoor air quality monitoring. Antes de la pandemia, de hecho, estamos tratando en la climatización de lo que sería dentro de la supervisión de la calidad del aire. Within the buildings that we have in our campus. Trabajamos en los edificios que tenemos en nuestros campus. So this was a solution that we developed with our students. Y la solución IoT para la iluminación inteligente. And included hardware development, software development, Incluyen lo que serían los edificios residenciales y los terciarios. I also had an interesting project regarding smart lighting in the residential buildings. También tengo otros proyectos que se encargan de los monitoreos de sistemas en los edificios. And through my collaboration with the student,
he actually helped me to reach out to an investor who developed this solution in one of our laboratory. Y de hecho que ayudar a mis estudiantes también me ayuda a conseguir inversionistas para que puedan invertir en estos proyectos. And the third project, Y el tercer proyecto, the monitoring of the off-grid system through IoT solutions. el monitoreo de sistemas fuera de red a través de las IoT soluciones. I don't know how it's here, but in Romania, the energy prices doubled and tripled in just a half a year. No sé cómo es acá, pero en Rumania el precio de la electricidad se duplica y se triplica cada año. So this solution is actually very handy to the people that wants to understand how are their consumption are structured and how can they reduce those consumptions. Y de hecho este proyecto les ayuda a esas personas para que puedan entender y para que puedan reducir ese consumo de energía. So as a conclusion, we can mark some few points. Como conclusión tenemos algunos puntos. University social responsibility can be applied in different degrees depending on the depth and details that we can get in. Las RSU se pueden aplicar con diferentes grados de profundidad y de detalle. University social responsibility is fundamentally educative and inclusive practice when it involves citizens, learners, and stakeholders. La responsabilidad social de las universidades es una práctica fundamental, educativa e inclusiva cuando involucra a los ciudadanos. And maybe the most importantly, it cannot happen without the community engagement. Y lo más importante es que no puede suceder esto sin el compromiso de la comunidad. So, thank you for your time, and if you have any questions, I am glad to answer it. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, voy a estar muy contento de responderles. Okay. Grave. ¿Cómo es que un país que es mucho más avanzado que Paraguay todavía no encontró una solución real para sus ciudadanos? She said if the price of the electricity double and triplicates every year, how Romania can yet find a solution for your citizens to reduce that? That's a very good question. Es una muy buena pregunta. Our state controls 80% of the energy production. Nuestro estado controla el 80% de la producción de la electricidad. So they passed some laws that for the population that cannot support those costs, then they will get, let's say, a certain consumption, okay, energy consumption that they can make for a small price. So through price differentiation, they can actually keep things together. If your income are below a certain level, then you pay for a certain quantity, a certain price. En este caso, lo que ellos dicen es que todo lo que viene del gobierno, ellos absorben el 80%. Y esa diferencia, si es que no puede pagar otra vez el gobierno, trata de igualar para que ellos puedan abonar como puedan. So let's say you have 100 or 200 kilowatt hour that you can have for one price, and if you exceed that, then you pay with a different price. Se dan entre 1000 a 2000 kilovatios y si te excede eso, el excedente es lo que abonas. Okay.
80%. Y el excedente es el que paga. Yes. Yes, it's okay. Yes. To complete what my colleague answered, actually this increase of the prices is not every year. It's especially this year because of the war with Ukraine and Russia. Completa lo que dijo su colega, que de hecho que no son todos los años, especialmente este año por la guerra que hay con Ucrania. ¿Me escucharon? Voy a repetir. Lo que estaba comentando ella complementa lo que dijo su colega, que de hecho que no son todos los años, especialmente este año por el tema de la guerra con Ucrania. Buenas noches. Dentro de la RCU se tiene el tema de las energías renovables. Evidentemente, hay una carencia enorme en ese país de la energía barata. Por eso el Estado, evidentemente, solamente da hasta 1.500 kilowatt-hora. Nosotros acá una vivienda relativamente grande está por los 2.000, 3.000 kilovatios. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los esfuerzos que está haciendo la universidad para incentivar que el cliente, el usuario, tienda hacia las energías renovables? Ejemplo, la energía fotovoltaica, la energía eólica, que los usuarios mismos estén incentivando de manera a que utilicen menos la energía que tienen de generación, que en general es térmica o es nuclear, que tiene costo. Si podés sintetizar cuáles son los esfuerzos que está haciendo la universidad para incentivar que la sociedad empiece a utilizar fuentes de energías renovables, como la que estamos haciendo nosotros acá en Paraguay, que estamos usando, por ejemplo, los LEDs con energía fotovoltaica. Un poco es ese. Gracias. He asked, what are the efforts or what kind of strategies are the university using to the site use the energy like aeolic or renewable energy, not the electrical energy, because it's more expensive for the citizens. Can you please repeat the question? And how how the university works to let the citizens to choose the energy, not the electrical energy, that like to choose between aeolic, electrical, and renewable electrical. Okay, ella es la especialista en eso. First of all, I did not have the occasion to say hello to everyone and to say thanks for being here. Primero que nada, no pude agradecer y presentarme y les doy muchas gracias por estar aquí. Of course, even before the increases of prices happened, we had some actions to implement renewable sources in our production sources. De hecho, aparte de lo que trabajan en la universidad, ellos tienen proyectos para producir su propia energía fuera de la universidad. But especially now, of course, some project developed more, like implementing a small production sources more close to the consumers in order to give them autonomously, okay? En este caso, lo que ellos tratan de producir sería el mínimo consumo de energía de acuerdo al tipo de consumidor. So we have a lot of wind power plants already installed. Tienen varias máquinas eólicas.
even if we already fulfilled the European Union requirements regarding renewable sources, as we have a lot of hydropower plants. Inclusive en el marco de la Unión Europea también tenemos varias plantas hidroeléctricas. And now the photovoltaics wind power plants are becoming to develop more and more, as I said, in big power plants and also in small power plants located on the roof of the houses or in park area for the cars. Y lo que sería la energía fotovoltaica también están usando en lo que serían los parques, las partes más chiquitas y los autos inclusive. And of course, regarding this, my colleague is actually involved in a project regarding hydrogen production. Y hablando de esto, mi colega está muy involucrado en lo que sería la producción del hidrógeno. So at the European Union, there is a strategy that by the year 2050, we will be producing energy with net zero emissions. Desde el 2015 en la Unión Europea estamos produciendo energía con 0% de contaminación. So to do that, you need, first of all, renewable energy sources that are producing energy. Para eso principalmente necesitamos las energías, But of course, they produce energy in a different way than our needs. pero por supuesto producir energía de la diferente manera de nuestra necesidad. So for example, we can have high energy production from the photovoltaic panels during the middle of the day. Por okay? ejemplo, podemos tener la producción de las fotovoltaicas en el mediodía, But our industry might work 24 hours a day. pero nuestras industrias trabajan 24 horas al día. So with the extra energy that we don't use during the day from the photovoltaic panels, from the wind turbines, Entonces, la energía extra que no usamos durante el día, we can produce hydrogen through electrolysis. podemos producir hidrógeno para la electricidad. Yes, we can store hydrogen, we can transport hydrogen, and we can burn it in gas turbines. Podemos producir hidrógeno, transportar hidrógeno y luego convertir eso en energía. So this is actually how we will close this cycle in sustainable way. Esto es de hecho como nosotros cerramos el círculo en cuanto a la energía. Two questions, dos preguntas. First, here in Paraguay, we have hydroelectric energy, but our law does not enable us to use renewable energies from other sources and integrate them into a grid. Are you doing that in Romania? Like, for example, here we have this possibility to have solar energy practically 360 days per year. We could use that to reduce the cost of our energy and not use the hydroelectric energy which we export. But our citizens are not allowed to use that and produce that energy and like sell it to the government. Do you have something similar in Romania? Like the grid system. Wait a minute, just to them. Le estoy preguntando, nosotros tenemos energía hidroeléctrica, pero nuestra ley no nos permite producir energía renovable de otras fuentes
que nosotros podamos incluso venderle a la ANDE después. Que esa sería una solución porque nosotros tenemos facilidad para tener energía solar. Entonces, podríamos usar la energía solar en el día y de noche usamos la de la ANDE. Entonces, intercambiamos y nos reducimos los costos. Eso todavía no podemos hacer. Y le estoy preguntando si ellos pueden hacer eso en Rumania, como para que tengamos un ejemplo de cómo podemos hacerlo acá nosotros después. Thank you. Thank you too. First of all, I'm thinking that maybe these restrictions that you are talking about that are very strict here are regarding the climate, the birds, I don't know, the, how to say, the environment, are regarding the environment, because the wind power plants can affect the birds' transit from one season to another. The wind power. Yes, the wind But- power plants. We don't have wind power plants. Oh, but you do. Yes, and we also had some restrictions regarding this. And then some other restrictions are regarding the saturability of the grid. Because the network was not developed from the beginning to receive all this new power that now is injected in the grid. In the grid. So we also kind of stopped with the development of wind power plants because the network is not ready to receive that much energy. We have now about 4 gigawatts of wind power plants installed, and for the moment we have a pause. So our transmission system operator develops the grid now in order to receive more energy from the wind power plant and from other type of renewable sources. Okay, thank you. Ella dice de que ellos, la verdad que no tenían restricciones, pero la restricción fue ambiental, porque en el tema de las plantas eólicas, por turbinas de viento, afecta a los pájaros, al tránsito de los pájaros. Y después, como ellos no empezaron desde el inicio con el tema del grid, se les saturó. O sea, de que tuvieron que parar porque no podían absorber toda la energía que venía de las otras fuentes. Entonces ellos están ahora teniendo que adaptar, hacer un sistema de red, un grid, para que pueda absorber la energía que pueden obtener de otras fuentes. Eso nos da a nosotros que tenemos que pensarlo muy bien cómo vamos a hacer un grid o una red para recibir la energía que nosotros podemos producir, por ejemplo, en nuestras casas, y no saturar todo el sistema porque la ANDE sigue produciendo. ¿Me entienden o no? Bueno, entonces son restricciones técnicas también, no solamente legales, las que tenemos que superar. Thank you. Thank you too. Second question. Segunda pregunta. You talked about social responsibility of the university. I would like to know, I really like this thing, and I really like the approach that you give to your classes. I try to do the same because we have to live. And we have to, they are the future. So I am responsible for teaching them how to behave in the future. Le estoy diciendo de que a mí me gusta cómo ellos enseñan, porque yo sé que ustedes son el futuro y soy responsable de lo que ustedes van a hacer en el futuro. My question is, mi pregunta es, do you have a body of indicators so that we can assess how we are doing with social responsibility of universities? Le estoy pidiendo si tiene indicadores con que se mide la responsabilidad social universitaria. Thank you. That's a very, very interesting question. Muy interesante. We have 2 departments
that actually are engaged in the social responsibility. One department is more related with entrepreneurship, which also can address some social issues within our community. And we have another department that is actually engaged in volunteering activity of our students. So we have a semester in which you can change one discipline with volunteering activity. And through volunteering activity, you can address to this office and can direct you to a certain problem that we have. Okay, so this is at least how we can measure. Besides that, it's on the shoulder of the professors to address through, I don't know, bachelor thesis, okay, some special issues that can be found in the society, but unfortunately, you cannot measure those. There is no way that professor would say, look, out of 6 theses that I have in this year, 3 addresses some social issues. So the only way how you can measure it is actually through those 2 departments, entrepreneurship and volunteering activities, where you actually can count how many students are choosing one path or the other. Of course, we have different student associations, which are also helping our community. They are engaged in different events. In those events, they are addressing a certain theme. So this is also one way to measure it. They also are organizing a job event. So we can also say that bringing the company together, we can address some special issues in our community, even though if the event addresses especially their jobs, but there are also contacts with our professors. So, but this is also in indirect way how you can assess the problem. So yeah. Ok. La respuesta corta es que no tenemos unos indicadores aún. Pero ellos, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen 2 departamentos con lo que ellos van midiendo. Un departamento que se dedica a la parte de emprendedurismo. Entonces miden cuántos estudiantes van a ese sector de emprendedurismo para resolver algún problema social o técnico. El otro departamento que tienen es un departamento de voluntariado para que los estudiantes de vuelta miden realmente cuántos alumnos y qué tipos de problemas están tratando de resolver los alumnos con el conocimiento, obviamente, y con la guía del profesor. Es muy difícil medir. Por ejemplo, un profesor puede tener 60 tesis y lo único que pueden hacer es decir, bueno, de las 60 tesis, 3, 4 tuvieron en cuenta los problemas sociales o tecnológicos que podríamos resolver para mejorar la sociedad. Después, alguien habla inglés que no me olvidé ya todo lo demás. Después había otro tema, el tema de las asociaciones de estudiantes. Los estudiantes también intervienen con sus, ¿cómo se dice? Sus asociaciones estudiantiles, lo que ustedes tienen. Por ejemplo, contactando a las empresas por el tema de qué tipo de trabajo necesitan las empresas, porque si uno sabe qué necesidad tiene una industria, qué necesidad tiene una empresa, nosotros acá en la universidad tendríamos que poder hacer o darles a ustedes el perfil que está necesitando nuestro sector productivo o nuestro sector empresarial. ¿Me siguen? Gracias. Thank you. Thank you very much for such a complex explanation of what I was saying in few words. So thank you very much. But I agree with your message. So as little as I understand from Spanish. So thank you.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar el lunes con otra conferencia de los invitados. Muchísimas gracias.